Amigos de Notigram Jalisco, con el gusto de saludarles, sobre todo en esta ocasión tan especial. Estamos en el primer programa de este nuevo producto, de esta multiplataforma que pretende ser Notigram Jalisco. El doctor Gabriel Torres Espinosa. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y además por la oportunidad de hacer historia con el programa número 1. Bueno, pues lo teníamos que hacer con alguien experto porque vamos a hablar hoy de una serie de cosas en la que eres experto. A ver, en el mundo de la comunicación en Jalisco y en todo México prácticamente, Gabriel Torres Espinosa tiene un lugar muy especial. Este currículum lo voy a leer para aquellos que no estén muy familiarizados en la cuestión de medios. Él es politólogo y maestro en filosofía política, doctor en comunicación y periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor investigador de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Se desempeña como director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, que eso implica Canal 44, y Radio Universidad, de la cual ya hablaremos, y es presidente de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, integrante del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, asociado del Patronato del Festival Internacional de Cine, columnista de varios periódicos y participa en el programa de televisión En Plural de Televisa de Occidente. Por supuesto, en la Universidad de Guadalajara se ha desempeñado como coordinador de carrera, director de división, secretario académico, rector de varios centros, director general de medios, en fin. Gabriel, bueno, pues tienes un currículum verdaderamente impresionante. Eres un hombre de medios. Y yo creo que para ti el celebrar 50 años de Radio Universidad debe ser todo un acontecimiento. Sí, fíjate que además es una oportunidad, es decir, que me hubiera tocado durante el periodo de gestión al frente del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, festejar el medio siglo de transmisiones al aire de una estación pública de radio que se planteó en aquel 1974 en las instalaciones del Instituto Politécnico de la Universidad de Guadalajara. Se planteó la necesidad y el objetivo también de ser un vínculo entre la universidad y la sociedad a través de un medio público y abierto y masivo de comunicación como lo es la radio. Y desde entonces, utilizando las ondas hertzianas, la Universidad de Guadalajara ha podido llegar a la sociedad, salir de los muros de la universidad, de los campus, de las escuelas y las facultades de aquel entonces, hoy centros universitarios, ha podido salir de esos muros, de esos límites, para llevar a la sociedad lo que la universidad tiene en materia de oferta cultural, de oferta educativa, de avances en el conocimiento científico y en la innovación tecnológica. Y es que la radio llega a lugares en donde todavía la televisión no llega. Es un medio muy peculiar. Yo estoy sorprendido que en los últimos años, a pesar del avance de las plataformas digitales conectadas a Internet, que digamos han registrado un crecimiento exponencial en el mundo, en América Latina, la radio convencional, es decir, la radio que se sintoniza a través de una antena, la radio que se transmite a través de las ondas hertzianas, reporta crecimientos sostenidos en los últimos 3 años que van del 8% hasta el 12%. Ahora dime una cosa, la radio por supuesto ha cambiado la programación. No es lo mismo escuchar una emisión de Radio Universidad en este momento que escuchar una de hace 50 años. ¿La radio va cambiando conforme va cambiando la sociedad, Gabriel, o es al revés? Es decir, tú vas marcando, en este momento la Radio Universidad es una radio más hablada, pero hace 50 años era una radio que transmitía la novena de Beethoven completa, que son como 50 minutos. ¿La radio cambia porque cambia la sociedad o la sociedad cambia gracias a la radio? No, la radio es un medio y como medio se adapta a los usos y costumbres de la sociedad, de las transformaciones sociales. La radio se adaptó, por ejemplo, durante aquella tragedia tremenda del 22 de abril, a hacer una radio hablada durante varias semanas para llevar
a la población toda la información en materia de protección civil, de desaparecidos, para darle voz a los que no tenían voz en un momento en donde el gobierno federal y del estado cerraban el derecho a la crítica y querían ocultar el alcance y el tamaño de la tragedia ocurrida en Guadalajara. Y precisamente por esa labor tan especial de la radio, de ir a los albergues, de hablar del alcance realmente de la tragedia, fue que durante ese año ganó el Premio Nacional de Periodismo, la Radio Universidad. Y la Radio Universidad, por ponerte un segundo ejemplo, volvió a jugar un papel muy especial, y se adaptó también al momento de zozobra que vivimos por el confinamiento debido a la pandemia del SARS-CoV-2, el coronavirus, que obligó a todo el mundo a confinarse. No obstante, el equipo de periodistas, creativos, ingenieros, operadores de sonido que hacen posible la radio decidieron voluntariamente mantenerse al aire y tener una estación que estuvo informando, que producía un programa de lunes a domingo que se llamaba Coronavirus, la pandemia, mediante el cual estuvimos dando información médica, dándole voz a nuestra comunidad tan prestigiada de médicos del occidente del país, para poner a disposición del público información fiable sobre medidas de prevención, sobre cómo, dónde hacerse test para detectar la enfermedad, cuáles eran los síntomas, qué cosas había que comer para fortalecer el sistema inmune, cuáles eran las primeras vacunas, qué efectos tenían, dónde se podían aplicar una vacuna. Es decir, duramos 1 año y medio con una radio que se adaptó también a una circunstancia de zozobra, una radio que transmitió contenidos educativos del programa Aprende en Casa 1 y 2 para que los chicos no perdieran sus ciclos escolares. Es decir, es una radio que se adapta a las necesidades de la sociedad, porque es una radio que se ha planteado desde su nacimiento y su manufactura universitaria, ser una radio socialmente pertinente. Es decir, ser un servicio público de radiodifusión, naturalmente adaptado a las necesidades de su audiencia. Bueno, y ya para terminar con este aniversario, porque además tenemos mucho de qué platicar con don Gabriel. Sí. Ustedes son en un muy alto porcentaje radio habladas, es periodismo, en fin, pero van a tener ustedes un festival ya en estos días. Hoy estamos grabando este programa el miércoles 29 y el aniversario en sí es el día 30 de mayo, o sea que es mañana. Y ustedes van a tener una celebración con un festival grandioso ahí en Chapultepec, ¿no? Platícanos eso. Sí, Vibra Chapultepec en realidad es una propuesta musical que venimos realizando desde varios años atrás. La suspendimos a partir del 2000 por la pandemia y este es el primer año que logramos reactivarlo. Y decidimos hacer Vibra Chapultepec como el inicio de varias actividades para celebrar a partir del 30 de mayo, que fue el día en que la Radio Universidad inició sus transmisiones al aire en frecuencia modulada en las instalaciones del Instituto Politécnico de la Universidad de Guadalajara. Desde entonces y hasta ahora se cumplen 50 años de estar transmitiendo contenidos. Y a partir del 30, o sea mañana, jueves 30, tenemos a partir de las 6 de la tarde en la confluencia de las avenidas La Paz y López Cotilla, vamos a montar un escenario para tener una propuesta musical, 5 grupos, incluso alguno que viene desde Argentina, para celebrar con música el inicio de las actividades. No es la celebración única, es el inicio de las actividades. Hay otras cosas muy interesantes, no las quiero decir ahora porque las vamos a ir anunciando en ruedas de prensa en las siguientes semanas, pero tenemos una serie de actividades programadas, algunas que son creativas, otras que son artísticas, esta que es musical, y tú decías algo importante, la radio tiene un componente hablado, sí, pero no solamente, o sea, hoy la radio debe de tener todavía un contenido musical que anda en el orden del 40-45% de nuestros programas. Que además es un segmento musical que ya sí, la radio comercial no atiende. Sí, porque el tipo de música que nosotros buscamos programar es el jazz, la música típica, incluso la música tradicional mexicana y la música de las culturas indígenas. Le damos espacio a propuestas musicales que no necesariamente son
rentables comercialmente hablando, y con ello le hacemos honor a la naturaleza del medio público, ¿no? De ser una alternativa frente a cosas que comercialmente no se sostendrían y por lo tanto no están en otras barras de programación, y como servicio público de radiodifusión, pues nosotros lo podemos poner al aire. Bien, vámonos ahora hasta el otro extremo. Estamos hablando de el 30 de mayo y estamos hablando de carrete abierto, estamos hablando de cintas, todavía se editaba sobre una regleta y con una navaja se editaban. Seguramente, bueno, tú eres muy joven, a lo mejor no te tocó esa época, pero la verdad de las cosas es que de eso a lo que se hace en este momento en materia digital, ¿cuáles son los pros y los contras? ¿Cómo ves tú los medios de comunicación, inclusive el periodismo mismo, cómo ha evolucionado respecto a hacer una emisión que sabes que te van a escuchar en una ranchería, porque también tienen AM ustedes, ¿verdad? A lo que ahora se hace en redes, en digitalización, en canales de YouTube, en fin, en lo que de hecho es la especialidad de Notigram. Pues mira, el impacto de la era digital, que tiene dos características. Primero, cuando hablamos de la era digital, hablamos básicamente de dos características, que es la multiplataforma y el acceso a Internet. Esas son las dos características que definen lo digital. Hoy lo digital no es la televisión digital terrestre, lo digital son las plataformas que transmiten audio y video a través de una conexión a Internet, y que en la medida en que tenemos ahora un teléfono, que es un decir que es un teléfono, en realidad es un ordenador que cargamos todos, y que también sirve para hablar por teléfono, pero que digamos que es para lo que lo menos lo usamos, ¿no? Uh-huh. Es un ordenador que se conecta a Internet y te permite servicios de mensajería, te permite procesar texto, audio, grabar video en calidad no HD, sino 2 y hasta 4K, sacar fotografías, es muchísimas cosas, ¿no? Eso es un multiusos que traemos por ahí en la bolsa, cada vez más poderoso. A partir de la llegada de los dispositivos móviles y del Internet móvil, del Internet que recibimos por aire, pues se transformó el acceso a diversos servicios digitales. Se transformó los servicios bancarios. Hoy el grueso de las personas hace sus operaciones bancarias a través de su dispositivo móvil, pero también se transformó de lo que estamos hablando, el consumo del audio y el video, es decir, de la televisión y la radio, de los medios en general, a través del Internet. Y ese es un crecimiento que ha sido exponencial. Incluso gracias a la transmisión de contenido a través de Internet, surgió un modelo poderosísimo que transformó la industria del cine, que es el modelo over the top, las plataformas over the top tipo Netflix, Amazon, Hulu, Disney Channel, etcétera. Bueno, estas plataformas que primero eran una novedad, y después empezaron a competir y después provocaron incluso discusiones muy ácidas en la academia del premio más famoso del mundo, que es los Óscars. Recordemos cuando Spielberg se oponía a que una película que no se estrenara en sala pudiera ganar el Óscar, y fue un debate perdido. Y luego Francis Coppola, otro grande del cine, dijo, bueno, es que la diferencia entre la televisión y el cine se difuminó con la llegada de la transmisión de contenidos audiovisuales a través de Internet. ¿Por qué? Porque ahora en la pantalla chica tienes estas plataformas over the top que han generado, que facturan más dinero desde hace 4 años que todas las salas del cine del mundo juntas. Solo Netflix facturó ya hace 4 años, rompió el punto de equilibrio, facturaba más dinero que todas las salas de cine juntas del mundo. ¿Qué hizo esto? Pues provocó una nueva era dorada de la pantalla chica, voy a decir yo, de la televisión. ¿Por qué? Porque a finales de la década de los 90, cuando nos referíamos a la televisión, incluso los académicos más pomposos de la comunicación se referían a la televisión como la caja idiota, a la televisión cuadrada, a la de cinescopio. Sí, el famoso Marshall McLuhan. Y bueno, había algunas razones de peso para llamarla así, porque en esa, digamos, última década,
la televisión se había convertido en una televisión cargada de antivalores, de programas basura, de entretenimiento basado en el morbo y en el lenguaje vulgar o en el desnudo vulgar y en el lenguaje procaz, de forma que pues era una televisión que no aportaba. Incluso hubo todo movimientos fuertes para llamar a la población a no ver la televisión, por lo que la televisión estaba provocando socialmente hablando, por la, digamos, bajo nivel de los contenidos. Y los mejores actores de cine y los mejores guionistas solo querían hacer cine, porque la televisión ya les parecía no segunda división, tercera o cuarta división. La televisión estaba deteriorada, estaba, digamos, en decadencia. De repente llega el internet y las televisiones que se conectan a internet, y entonces la televisión pasó de ser la caja idiota, fíjate nada más, a la Smart TV, sí. A la televisión inteligente. Y entonces ahí se viene esta era dorada, este salto cualitativo que no solamente es estético ni tecnológico, es de fondo, y ahora explico por qué. Es de fondo porque gracias al modelo OTT, Netflix, Amazon, Hulu, Disney Channel y otras como Claro Video, pueden pagar hoy a los grandes guionistas y a los grandes actores que solo hacían cine para hacer series de televisión, y por eso vimos la explosión de series como House of Cards o Games of Thrones, donde teníamos a los grandes protagonistas del cine haciendo series para la pantalla chica, lo que ya no se veía. En la pantalla chica ya nos veías a los grandes. Sí, claro. Para ver a los grandes tenías que ir al cine. Bueno, ahora no. Eso no quiere decir que no siga creciendo el cine convencional, el cine de la pantalla grande, donde vas, compras las palomitas, la dulcería, invitas a la novia, a la esposa o a la familia a ver una película y hay un proceso de socialización intrínseco ahí. No, eso sigue y sigue creciendo, y la industria del cine sigue creciendo. Lo que pasa es que se duplicó el consumo del audiovisual, y ahora mucha gente que no tenía tiempo o dinero para ir al cine, pues puede rentar una película o ver una película en una plataforma over the top y ver a los grandes del cine y ver a los grandes libretos, y se están produciendo series de televisión que a finales de la década de los 90 y principios del 2000 ya no se hacían para la televisión convencional. Y entonces hemos regresado a una época dorada de la televisión, donde la conexión a internet significa un salto tecnológico y cualitativo más importante que el cambio de la televisión de blanco y negro a color, porque hoy tienes una televisión que es móvil, se consume en movimiento, que es interactiva, que tienes en la televisión, tienes cine, tienes deporte, tienes cultura, tienes documental y tienes todo. Y entonces, además, es una televisión en donde el consumidor puede personalizar la forma en que visualiza el audiovisual. Sí, claro. ¿Qué son las grandes, digamos, las grandes ventajas que tiene de usar una plataforma over the top? Tú decides si la quieres ver en inglés, subtitulada al español, si la quieres ver en HD, si le pausas, si le adelantas, si lo corres en cámara lenta, si lo corres en cámara rápida, si te detienes a ver los créditos, si paras y vas y haces un sándwich a la cocina, regresas y lo comes, si lo ves en la familia o lo ves tú solo, si descargas la serie y la ves cuando vas viajando en un avión y no hay internet, y la puedes ir reproduciendo ahí, es decir, la puedes hacer offline, en diferido, ir visualizando. Y entonces todas estas nuevas dinámicas, sumadas a un ingrediente poderosísimo del que no hemos hablado, pero que va a seguir transformando todo esto, que es la inteligencia artificial. Hace poco tiempo que nosotros venimos notando que al ver una película en Netflix, en Amazon, todo, termina y te sugiere algo parecido, y que la plataforma a la que entras va generando, va aprendiendo de tus gustos y de tu perfil de consumo para sugerirte una lista de contenidos que coinciden con las cosas que a ti te interesan y que has venido viendo, y eso es un algoritmo de inteligencia artificial. Entonces todo esto, pues naturalmente sí viene transformando a la televisión, a la radio. No quiere decir que las formas convencionales van a desaparecer, pero quiere decir que si un medio como el que ustedes están arrancando no entiende de entrada que hoy el ecosistema de la comunicación implica alimentar varias plataformas que requieren características distintas de contenido,
Si no hacemos eso, pues tenemos que acostumbrarnos o resignarnos, más bien dicho, a niveles de audiencia marginales. Claro. Porque hoy la audiencia está en diferentes plataformas en donde espera un consumo y una oferta de contenidos diferenciada. Ahora que has mencionado todos estos contenidos, hay algo que nos interesa mucho, que es el periodismo. Yo creo que el periodismo dio un salto cuántico gracias a todo esto de lo que has mencionado, ¿no? Bueno, sí, hoy el periodismo se puede hacer utilizando herramientas que cada vez son más poderosas, incluso de inteligencia artificial, pero también tiene grandes amenazas. Tiene la amenaza, dirían, o la más conocida, que se hace las fake news. Yo creo que las fake news siempre han existido. Es decir, ¿cuántas veces hemos visto en la portada de un periódico impreso una noticia que es falsa? Os digo, la fake news no nació con la era digital. El bulo, el libelo y la mentira ha estado presente desde la era de la imprenta. No, yo creo que se multiplicaron porque hay más comunicación debido a la era digital. Algo que sí me preocupa del periodismo, y me preocupa hoy en día, y es un caso que en México se puede ejemplificar de manera muy sencilla, es la suplantación del periodismo por el influencer. Sí. O sea, transmitir en YouTube y tener muchos likes y muchos me gusta o muchas conexiones o interacciones no necesariamente te hace un periodista, te hace un influencer, pero no un periodista. Y yo creo que hoy necesitamos trabajar más en la alfabetización mediática e informacional, entendido por esto en enseñarle a la audiencia la diferencia entre un influencer y un periodista. El periodista es el que hace preguntas, el que da derecho de réplicas, el que cita fuentes, el que contrasta datos, el que mantiene la objetividad y la imparcialidad. El influencer no. El influencer hace contenidos de militancia, reitera en posiciones únicas, tiene visiones monocromáticas y además atiende a la audiencia, a la comercialización, a la monetización de sus contenidos. No necesariamente busca la verdad, ni no necesariamente investiga, no necesariamente contrasta, no necesariamente da derecho de réplica. Entonces yo creo que los principios deontológicos que forman un periodista son completamente ajenos al trabajo de un influencer. Claro. Y yo creo que hoy estamos llegando a un punto de confusión muy grande, en donde la gente entra y prefiere ver a personas que dicen exactamente lo que ellos quieren escuchar y se molestan con los periodistas que contrastan información, que discrepan, que disienten, que hacen preguntas críticas, y entonces pareciera que las entrevistas a modo, los publireportajes, las notas que muestran solo una cara de la moneda, digamos, el modelo de comunicación que una parte de la sociedad está eligiendo, y eso es muy riesgoso, porque eso nos está llevando a una polarización y también a una falta de pluralidad en la comprensión del fenómeno social y público, y entonces cada quien andamos en nuestras verdades, en nuestras locuras, porque no somos capaces de ver al periodista que contrasta, que disiente, que discrepa, que pregunta, que incomoda. El periodismo que no incomoda, el periodismo que no que no cuestiona, que no disiente, que no discrepa, a las claras es propaganda. Hay otra cosa que nos interesa mucho que nos platiques. Esta digitalización, este peligro también de los influencers, ¿cómo se va a reflejar en la enseñanza del periodismo y en la profesionalización del periodismo en sí? A ver, el periodismo tiene como dos grandes campos hoy que atender. Uno, que sigue siendo el mismo de siempre. Es decir, el periodismo debe volver a sus principios deontológicos. Ser periodista tiene que implicar investigar, citar fuentes, buscar datos, hacer trabajos inéditos, darle voz al aludido, ejercer el derecho de réplica, abrir los micrófonos a todas las voces. El periodismo tiene ciertos principios deontológicos que no van a cambiar. Si el reportaje sigue siendo reportaje, la entrevista sigue siendo entrevista, la crónica sigue siendo crónica, los trabajos de investigación requieren un trabajo de campo para que sean inéditos. Eso no va a cambiar. Pero hay otra parte que sí está cambiando mucho y que depende
de ello el alcance y el éxito, y por qué no decirlo también la financiación del trabajo periodístico, y que es la tecnologización. Es decir, hoy hacer periodismo ya no se puede pensar que el periodismo se hace con una máquina de escribir como antes, ¿no? Claro. Es decir, ni siquiera ya con una simple computadora. Hoy tienes que utilizar herramientas de inteligencia artificial, buscadores, necesitas programadores, diseñadores. Es decir, atrás de un medio de comunicación hay nuevos puestos de trabajo que en antaño no eran necesarios. Porque ahora el periodismo se puede, es decir, un modesto programa de radio o de televisión, incluso por internet, puede llegar a tener niveles de audiencia mayores al horario AAA de la televisión convencional. ¿De qué depende? De la creatividad, del contenido, del talento, de la forma en cómo se gestionan esos contenidos, y toda esa parte es lo que yo llamo la tecnologización del trabajo periodístico. Y en eso sí que hay muchas ventanas de oportunidad, porque antes una cámara para hacer televisión pues estaba fuera del alcance de muchos presupuestos. Eran equipos verdaderamente caros. Te podría decir que a valor presente una cámara de televisión costaría, como era antes, 1,5 millones, 2 millones de pesos. Una cámara normal, tampoco muy sofisticada. Las muy sofisticadas podían llegar a valer 3 o 4 millones de pesos. Hoy, con menos de 100,000 pesos, te puedes hacer de 2 o 3 cámaras. Sí, claro. Y hasta con celular, un buen celular. Y con capacidad de hacer un HD full o un 2K o hasta un 4K. Entonces, afortunadamente, el equipo que es ya profesional, broadcast, para producir televisión y radio, bajó de precio y con ello se democratizó. Por otro lado, ya no necesitas una estación de transmisión en el Cerro del Cuatro para transmitir contenidos audiovisuales, porque tienes el internet, ¿no? Que es así poderosísimo y en el que está conectado. Algo así, la brecha digital se viene cerrando en México mucho, pero algo así como más del 80% de la población ya tiene acceso a internet, al menos en su dispositivo móvil. Entonces tampoco eso de los monopolios televisivos pues se vino abajo, y por eso empresas como Televisa o TV Azteca vienen reportando pérdidas año con año y vienen, digamos, achicando su estructura con todo y todo, que sigan siendo empresas poderosas, que lo son, pero no son las únicas y están lejísimos de marcar ya la agenda de la discusión pública. Y viejo dicho del tigre Azcárraga, del abuelo, que decía, si no estás en Televisa no existes, pues eso ya no es así. Al menos para los jóvenes, ya hay las empresas, digamos, de televisión convencional, a veces tienen años sin verlas, porque ellos consumen sus contenidos a través de internet. Entonces yo creo que sí hay una buena oportunidad para hacer contenidos audiovisuales sin grandes presupuestos, lo cual democratizó el acceso al audiovisual. Se ha venido, digamos, también atacando los monopolios. Hoy tenemos una multiplicidad de puntos fiables. ¿Y de qué depende? ¿De qué depende que seas un medio de comunicación o un sitio web o un programa de internet con reputación? Pues depende de las personas, porque las personas siguen contando, los nombres cuentan. Es decir, que lo digas tú o que lo diga yo no tiene el mismo valor, o sea, tiene más valor a que lo diga una cuenta huevito que no sabemos ni quién es, o un perfil fake de una suplantación de identidad. Entonces, no, hoy siguen los nombres, representan reputaciones, trayectorias, generan confianza, identificación del público, y entonces sí tenemos mucha tecnología, pero sin esas personalidades, sin esas trayectorias, sin ese bagaje y ese peso y esa confianza que se han generado a través de muchos años de hacer periodismo, pues esos medios no pueden por sí mismos sobrevivir. De forma que, aunque tenemos herramientas poderosas para multiplicar nuestro alcance y penetración, para hacer más y mejor periodismo, para buscar más datos, para verificar fuentes en la era de la desinformación, tenemos ahora también herramientas muy poderosas para verificar que la información que se dice que es cierta lo sea. Ahora que tenemos toda esa tecnologización, hay algo que no cambia, y lo que no cambian son los emisores.
Es decir, los emisores siguen teniendo un conocimiento y reconocimiento de su público. Y por eso es que cuando corrieron de imagen a Carmen Aristegui e hizo Aristella Noticias a través de internet, pues es un éxito. Bueno, naturalmente que hay un éxito ahí tecnológico en cómo organizaron el portal de Aristegui Noticias, pero la marca Aristegui, Carmen, el prestigio, su trayectoria, todo lo que ha hecho en el periodismo, pues generó ese nivel de audiencia. Entonces, no, con tecnología no puedes resolver la falta de talento periodístico. La tecnología ayuda a potenciar el talento periodístico porque es una suerte de megáfono que hace que nos vean más o nos escuchen más. Hay algo que no ha cambiado ni en lo digital ni en lo analógico y es el tiempo. Y el tiempo nos ha comido. Podríamos platicar con Gabriel de tantas cosas y estamos tentados a tenerlo. Te invitamos que seas uno de nuestros invitados permanentes. ¿Cómo me gustaría haber hecho esto? Dicen que hay alineaciones de planetas. Esta emisión fue una alineación de planetas y teníamos que hacerlo en este momento. Pero hubiera sido maravilloso poder grabar un programa de política. Gabriel, muchas gracias. Gracias y de verdad les deseo mucho éxito, esperando que sea la primera, pero no la última que nos sentemos aquí a conversar. Qué bueno que se han generado el propósito y el objetivo de hacer una propuesta de medio usando la tecnología. Yo creo que ya no se necesitan derroches presupuestales para hacer buen periodismo, buena tele y buena radio. Depende mucho del talento y depende mucho del esfuerzo, eso sí. Gabriel Torres Espinosa, continuaremos en la siguiente emisión en la entrevista de Notigrama Jalisco. Gracias, Gabriel. Gracias y gracias a tu público.